Bueno, pues en el día de hoy queremos hablar de pintura y lo vamos a hacer de las pinturas de Altamira. Recientemente, Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga han presentado el libro titulado La vida contada por un sapiens a un neandertal, de la editorial Alfaguara, donde dedican varias páginas a los yacimientos asturianos de la Covaciella y también tienen hueco las cuevas de Altamira. En este trabajo participan también Pedro Saura y Raquel Asiaín. Raquel Asiaín es una investigadora y restauradora de patrimonio cultural. En ese libro se hace referencia, como decimos, a las pinturas de Altamira y ese es el motivo por el que hoy queremos hablar con Raquel Asiaín. Raquel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Cuéntanos exactamente, hace pocos días veíamos en el periódico La Voz de Asturias que se hacía referencia a una investigación. En primer lugar, al libro que hemos descrito, ¿no? Pero también hay una investigación en la que se recogen unos trabajos en los que has participado. Cuéntanos, Raquel, exactamente en estos momentos, antes de entrar en materia, qué estudios haces, dónde estás en estos momentos y cómo son tus investigaciones acerca de los yacimientos prehistóricos. Muy bien, pues la visita que nos hicieron Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás era con motivo, bueno, porque yo estoy trabajando en mi tesis doctoral, que son unos estudios que estoy haciendo con fotografía 3D, fotografía estereoscópica, porque busco estudiar el arte rupestre desde el punto de vista del pintor, porque yo hice Bellas Artes, estoy en la Facultad de Bellas Artes, en la Complutense, aquí en Madrid, y entonces busco un poco ese punto de vista del pintor del arte rupestre paleolítico y estudio el arte rupestre, pero desde el punto de vista de cómo se aprovechaba el soporte, cómo lo utilizaban, porque además, justo que vamos a hablar de Altamira, Altamira es un ejemplo clarísimo de aprovechamiento del soporte y de cómo el artista paleolítico integraba todos los elementos que encontraba en la cueva, en este caso, por ejemplo, en el techo, en las paredes, que es donde más encontramos pinturas, donde más frecuente es encontrar pintura, cómo integraba todo eso y generaba un todo con lo que tenía. Todos esos elementos del soporte y entonces es casi un punto de vista escultórico. Reunió con muy poco que tenía, es decir, con sus manos, con carbones, con óxidos de hierro, casi todas las disciplinas artísticas posibles, desde el dibujo, la pintura, el grabado, hasta casi la escultura. Entonces, un poco eso es lo que estoy estudiando con el uso de la fotografía 3D. Hacía anteriormente esas referencias a las cuevas de Altamira. ¿En qué ha consistido exactamente tu estudio y tu trabajo en estas cuevas de Altamira, Raquel? Pues ha consistido fundamentalmente en esto que estaba comentando, en el tema del aprovechamiento del soporte, de cómo el artista paleolítico integra en esos bisontes y les da esos volúmenes para un poco hacerlos más realistas, más naturalistas quizá, tampoco lo sabremos, porque claro, aquellas personas nos separan muchos miles de años entre nosotros y aquellos, pero es verdad que los que somos artistas quizá tengamos una conexión un poco más cercana a aquella gente, puesto que eran pintores, igual que los pintores que hay ahora mismo. Utilizaban otros medios, utilizaban otras tecnologías, pero básicamente es lo mismo. Es intentar contar un mensaje a través del dibujo, a través de la pintura, a través de una sintetización de la realidad, una interpretación. Entonces, un poco eso es lo que estoy encaminando mis estudios también en el techo de Altamira. Estamos viendo, al tiempo que te escuchamos, estamos viendo unas imágenes de cuevas de Altamira. ¿Nos puedes contar en qué cuevas has estado y cómo es tu equipo de investigación? ¿Cómo lo hacéis, Raquel? Muy bien, pues hemos estado, fíjate, hemos estado trabajando en 11 cuevas en Cantabria, también en Asturias, pero en Cantabria en concreto en 11, y las fotografías que están apareciendo son de los trabajos en Hornos de la Peña, en la cueva de la Pasiega, también creo en la cueva del Castillo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos sobre todo fotografía, también cojo muchos datos, mucha documentación, trabajo junto con mi director Pedro Saura, que fue junto con su mujer Matilde Muzquiz los autores de la réplica de Altamira, de la Neocueva y de varias cuevas que hay un parque de la prehistoria en Teberga, en Asturias. Y entonces nosotros fotografiamos con luz controlada los soportes, las pinturas, los soportes, y yo voy tomando notas y voy haciendo mis estudios sobre el tema del aprovechamiento de los soportes, de todos los elementos, de las grietas, de los volúmenes, en fin, un poco todo ese tema. Y eso es lo que se está viendo, todo ese proceso de documentación, que son muchas horas, porque claro, hay que tener en cuenta que una cueva no es un lugar muy fácil ni de acceso ni de tránsito. Es verdad que hay cuevas que, como están adaptadas para la visita al público, pues son más fáciles de transitar por ellas y un poco más sencillo trabajar, pero hay una foto en la que se me ve con unas posturas un poco extrañas porque a veces no es nada fácil fotografiar un grabado, una pintura escondida, porque claro, aquella gente no pensaba, voy a hacer aquí el dibujito para que luego lo estudien. No, no, ellos
grababan donde consideraban, porque para ellos aquello pues era una cosa muy relevante. Y entonces, claro, ahora nosotros intentar registrar todo aquello es bastante complicado a veces. Ujú. Pero bueno, tiene mucha magia, eso también es verdad. Muy bien. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la publicación que hizo, como decimos, el periódico La Voz de Asturias en este pasado fin de semana, fue, Raquel, que describes prácticamente, a tu juicio, el pintor de Altamira tenía una estatura concreta y pintó de una forma concreta. Cuéntanos, Raquel. Esto fue una conversación que surgió porque, bueno, surgieron así varias preguntas y entonces esto es cierto que comentándolo mi director, Pedro Saura, su mujer Matilde Múzquiz hizo un estudio sobre el techo de Altamira desde el punto de vista del pintor. Y entonces ella se tiró muchos meses estudiando el techo de Altamira, de hecho fue su tesis doctoral en la que se habla sobre este tema y se publicó en su tesis doctoral y ella dijo que, claro, teniendo en cuenta la altura del techo con respecto a la situación del suelo original, había trazos en los bisontes que el pintor tuvo que ponerse de rodillas y que, claro, la envergadura del trazo, la amplitud con que había que hacer ese trazo y que tenía ese trazo, porque era un trazo continuo, no eran trazos discontinuos, sino un trazo continuo, la envergadura era tal que no podía ser una persona de menos de 1,80 m. Entonces, llegó a una serie de conclusiones por las que dijo que efectivamente, por esa envergadura del trazo, como mínimo era un 80. Entonces, es cierto que tampoco sabemos con certeza cuál era la media de estatura, pero incluso hoy en día la media de estatura de las mujeres no suele ser de un 80, sino más bien de entre 1,65 o 1,70. Ahora ya la altura va aumentando, ¿no? Hay cada vez mujeres más altas que a lo mejor nuestras abuelas, que la media de estatura a lo mejor era unos 60. Entonces, claro, por esas conclusiones se llegó a la idea de que podría ser un hombre. Ahora, estos son conclusiones a través de estudios que se intentan hacer, pero claro, es muy complicado, porque quizá era la excepción. Quizá pudo ser una mujer que pintó aquello de 1,80 m. O sea, es verdad que siempre nos tenemos que guiar un poco por la norma, no por la excepción. Entonces, si nos guiamos por la norma y hacemos una probabilidad de qué podría ser, si pues quizá fuese un hombre en ese caso, ¿no? Entonces, un poco por eso se comentaba el tema de que el pintor de Altamira, por esa serie de estudios, pudo ser un hombre. Ahora, que la excepción existe, es cierto, pero bueno, nos atendremos un poco a la norma hasta que se demuestre lo contrario, que Sí. esto, la ciencia es así y es lo Y hay, maravilloso. perdona, ¿y hay precedentes acerca de este estudio, Raquel? O sea, ¿se ha llegado a investigar anteriormente este aspecto que estás contando? No, la verdad es que hay muy poco y de hecho antes de que ella publicase aquello no se había estudiado prácticamente nada sobre este tema. Ahora sí que está habiendo más estudios, sobre todo con el tema de las manos, en negativo y en positivo. Ahí sí que se han hecho algunos estudios más acerca de si podían ser mujeres, si podrían ser hombres, incluso niños. De hecho, en Cantabria hay una cueva en Fuente del Salín que tiene una especie de columna en la que hay manos de diferentes tamaños y se cree que podría ser una familia porque hay manos también muy pequeñitas. Entonces se cree que quizá podrían ser manos de niño, podría ser un padre, la madre y los hijos, ¿no? Entonces, bueno, sí que ahora, recientemente, bueno, de unos años para acá, no muchos, sí que se están haciendo más estudios en relación a este tema, pero hasta entonces apenas existía ningún estudio sobre eso, Ujú. salvo el que hizo Matilde. ¿Y cómo vais a continuar vuestros trabajos, vuestras investigaciones, Raquel? ¿Cuál es vuestra próxima línea? Bueno, de momento, ahora mismo, depositar la tesis y defenderla, que espero que sea en muy pocos meses, que eso ya está casi en camino. Y luego sí que me gustaría pues seguir un poco con el tema del soporte, porque hay cosas muy interesantes y es que muchas veces creemos que el arte rupestre hay figuras que parece que están incompletas, pero es que no nos estamos fijando en el soporte. Y el soporte para aquella gente era fundamental. Ellos se movían por las cuevas y era un elemento más, igual que un trazo de pintura o un trazo grabado. Entonces, creo que hay mucho que investigar todavía sobre el tema del soporte, que además no se había tenido en cuenta hasta prácticamente los años 80 y 90. Hasta entonces, de hecho, si vemos los calcos que hacía Braille, los bisontes estaban flotando, los bisontes de Altamira flotaban en el folio, no había una indicación de una grieta o un lugar en el que estaban, ¿no? Siempre ha sido una cosa como que se ha dejado de lado el tema del soporte y es fundamental porque incluso para los pintores de ahora el soporte en el que hacen sus pinturas o sus trabajos es imprescindible. Entonces, un poco es buscar esa línea
porque yo creo que hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Y con el uso del 3D se está pudiendo ver. Hay Es cosas muy interesantes. Hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Es curioso lo que estás contando. Entonces, ya para concluir, dos cuestiones más. Este trabajo que estáis haciendo se va a traducir, digamos, en esa tesis, ¿no? Efectivamente. También me gustaría publicar algún artículo y, si fuese posible, algún libro sobre el tema, porque creo que puede ser interesante e incluso se podría hacer una exposición porque es fotográfico, hay mucha fotografía que tiene un punto de vista también de divulgación muy interesante, porque el ver cuevas que no se pueden visitar porque por temas de conservación tienen que mantenerse cerradas hasta que quizá dentro de unos años encontremos la solución ideal para que la gente pueda visitar determinadas cuevas, pero hay lugares que están en un equilibrio tan frágil que cualquier mínimo cambio puede hacer que lo perdamos. Entonces, si aquello que hemos conservado hasta ahora han pasado 20.000, 25.000, 30.000 años, pues sería una lástima perderlo en 2 años, ¿no? Entonces, es cierto que trabajos de divulgación o de conservación como este, pues estaría muy bien poder hacer una exposición en la que con esas imágenes 3D la gente las vea y tenga la sensación de estar en la cueva, que es lo que te da esto de la imagen en Ajá. 3D, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es también un poco una idea que podría estar ahí, que podría hacerse. Pues mira, ya para concluir, la última cuestión prácticamente lo dejas en bandeja de plata. Me consta que conoces el Museo de Prehistoria de Santander, me consta que has estado en él, y aquí, bueno, pues está proyectado el futuro MUPAC, ¿no? El futuro museo, que yo creo que va a ser una pieza importante en la que incluso vas a poder, evidentemente, exponer tus investigaciones, y es importante, yo creo, que una comunidad autónoma, en este caso Cantabria, apueste por un nuevo MUPAC, ¿no, Raquel? Sí, claro, además es que, fíjate, Cantabria que tiene una cantidad de patrimonio impresionante, sobre todo mucho relacionado con la prehistoria, mucho también no, pero muchísimo relacionado con la prehistoria. Entonces, claro, tenemos que preservar aquello, o sea, tenemos que preservarlo y la manera de preservarlo es que la gente lo haga suyo. O sea, quiera, lo conozca y claro, para hacerlo suyo, sentirlo suyo y protegerlo es necesario conocerlo. Entonces, esto es una clave fundamental. Si existe una institución, si existe un lugar donde aquello se dé a conocer, se ponga en valor, se divulgue, tanto desde el punto de vista científico como social, pues es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que siempre un museo es algo que ayuda en todos los sentidos, aparte del económico y que facilite y que promueva el turismo y encima es una llamada para este tipo de turismo cultural, sino también como desde el punto de vista de la conservación de patrimonio, que tenemos mucho patrimonio que tenemos que conservarlo y tenemos que protegerlo y la manera de hacerlo es darlo a conocer. Y que haya personas investigadoras como tú es fundamental. Muchísimas gracias, Raquel, por acompañarnos y Muchas estaremos gracias. próximamente cuando haya nuevas noticias. Gracias, Raquel. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.